Listo. Buenas tardes, estimados estudiantes, ¿cómo están? En clase hablamos sobre el tema de termodinámica y ahora les he traído esta información a manera de profundizar y a manera de repaso también. Comenzamos definiendo lo que es calor, ¿no? El calor es una forma de energía que va a fluir de una zona de mayor temperatura hacia una zona de menor temperatura. Si tenemos dos cuerpos, uno que tiene 60 grados centígrados y el otro tiene 40 grados centígrados, están separados en un momento y los junto, entonces ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber una transferencia de calor, ¿no? El que tiene temperatura mayor, 60, va a ceder, ¿no? Ceder el calor al otro, que es de menor temperatura, y este va a absorber el calor. De tal manera que los dos al final van a tener la misma temperatura. Y eso se va a comprobar cuando se les separa. ¿Ya? Muy bien. Eso se refiere a la ley cero de la termodinámica. ¿Ya? Cuando hablamos de calor y hablamos de transferencia de calor o de tipo de conducción del calor, debemos recordar lo siguiente. El calor se transfiere por conducción. ¿Cómo es esto, profesor? Cuando se transfiere de una zona de alta temperatura a otra zona de baja temperatura. Por ejemplo, yo tengo una barra de hierro, ¿ya? Y lo caliento en un extremo. Ese extremo va a tener mayor temperatura que el otro, entonces se va a conducir a través de la longitud de la barra hacia el otro extremo hasta que al final toda la barra esté a la misma temperatura. También hay otra forma que hemos conversado en la clase pasada, que es convección. ¿Qué cosa es convección? Convección es cuando, por el caso típico del agua. Nosotros tenemos agua en una olla y luego colocamos la olla en una cocina, prendemos la cocina, una de las hornillas, y se va a calentar primero la parte de abajo, ¿no? El agua que está en la parte de abajo va a subir y va a desplazar al agua fría que está en la olla hacia abajo, generando un ciclo o un círculo. A eso lo llamamos convección. ¿Ya? El agua caliente desplaza el agua fría que está arriba y así hasta que toda la masa de agua tiene la misma temperatura. Entonces cuando el agua hierve, no es que está hirviendo la parte de abajo o la parte de arriba, no, está hirviendo toda su masa. Si yo tengo un termómetro, puedo un termómetro de laboratorio, porque 100 grados y un poco más. Entonces yo puedo medir al fondo de la olla, el agua está a 100 grados centígrados, a la mitad de la olla está a 100 grados centígrados y en la superficie está a 100 grados centígrados. Toda la masa de agua está a esa temperatura. ¿Ya? Y la otra forma de transferencia de calor es por radiación. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la energía interna se le define pues como aquella energía total que está dentro de un sistema. Y el trabajo realizado por el sistema ya viene a ser la integral de presión por el diferencial de volumen, que luego cuando se integra pues vamos a quedar en esa fórmula que estamos viendo, que es variación de trabajo igual a presión por variación de volumen. Entonces miren, estamos viendo los tres elementos: calor, energía interna y trabajo, que son los tres elementos importantes que conforman la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica ya tiene que ver mucho, valga la redundancia, la ley de la conservación de la energía. ¿Ya? Muy bien. Ustedes podrán decirme, profesor, pero yo veo ahí calor, veo energía interna y veo el trabajo. Pero el del trabajo tendríamos que verlo como energía. Yo le diría que sí. Es más, por unidades lo vamos a tener como el calor, y la variación de
energía interna en una unidad equivalente que es la caloría. El calor lo mido en calorías o en kilocalorías. La energía interna lo mido en calorías o en kilocalorías. Y el trabajo, que sabemos que está en joules, pero nos acordamos del equivalente mecánico de calor, y decir pues que un joule equivale a 0,24 calorías, ¿no es cierto? O puedo pasar de caloría a joule con esa equivalencia. Entonces, si el trabajo ya lo tengo en calorías, estamos hablando pues que estamos dentro de la conservación de la energía, ¿ya? Y la primera ley nos dice que la variación de calor es igual a la suma de la variación de energía más la variación de trabajo. Generalmente los libros de termodinámica te expresan delta U es igual a calor menos trabajo, que en realidad es lo mismo. Ahí estaremos hablando de delta U, y acá en el libro estamos hablando de delta Q. En realidad es lo mismo, ¿ya? Muy bien. Luego hemos visto procesos a presión constante. En el proceso a presión constante, por ejemplo, el trabajo es la integral de la presión por el diferencial de volumen, que al final nos va a dar pues presión, paréntesis, volumen final menos volumen inicial, que ya también se vio en clase. El proceso isovolumétrico o isocórico, ya, es aquel proceso que se realiza a volumen constante, pero ahí nos encontramos pues que no hay variación de volumen, por lo tanto el trabajo va a ser cero. Acuérdense que el trabajo es expresión por variación de volumen. Si el volumen no varía, ¿y por qué no varían? Porque el volumen es constante, el volumen 1 es igual al volumen 2, entonces el trabajo va a ser cero. Y la ley de la termodinámica, que es calor igual a energía interna más trabajo, como el trabajo es cero, se quedaría pues calor igual a variación de energía interna, ¿ya? Y acá hay una nota muy importante: cualquier calor que fluya dentro del sistema va a aparecer como un incremento en la energía interna del sistema. Miren, qué interesante. Si aumenta calor, va a aumentar la energía interna del sistema. Obvio pensar que está aumentando temperatura. Entonces hay una relación directa entre calor y temperatura, calor y energía interna, que eso lo vamos a explicar posteriormente, y cómo funcionaría si estamos hablando de un proceso isotérmico, por ejemplo. ¿Cómo sería mi variación de energía interna? ¿Afectaría el calor? Eso lo vamos a ver, ¿ya? Bien, en el proceso isotérmico la temperatura es constante, o sea, no va a variar en ningún momento, ¿ya? Pero ¿qué sucede con la variación de energía interna? Si la energía interna es número de moles por capacidad calorífica, volumen constante, paréntesis, T2 menos T1, o sea, temperatura final menos temperatura inicial. Si ambas temperaturas es la misma cantidad, entonces al restarlo me da 0. Y al multiplicarlo por la capacidad calorífica o volumen constante y por el número de moles también me da 0. Entonces, en un proceso isotérmico, la variación de energía interna es 0, debido a que la temperatura es constante, no está cambiando. Muy bien. Y si lo reemplazamos en la fórmula, entonces tendríamos que el calor es igual a la variación de energía interna, pero como la variación de energía interna es 0, al final me quedaría pues que el calor es igual al trabajo. ¿Ya? Muy bien. Y también hacer relación a las fórmulas que se ha visto en la ley de los gases, ¿no? ¿Ya? Y decir pues que en el gas ideal la variación de calor es igual a la variación de trabajo. Muy bien. Si trabajamos con presiones y con volúmenes, vamos a llegar acá que el trabajo va a ser igual al calor y es igual al producto de la presión por volumen por el logaritmo neperiano de volumen 2 sobre volumen 1. El logaritmo neperiano me está indicando pues que esto está trabajando
trabajando con base 10, base E, ¿no? Base E, que es el logaritmo natural o neperiano, es 2,718 puntos suspensivos. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí tenemos entonces un proceso isobárico, que es a presión constante, un proceso isovolumétrico o isocórico, que es a volumen constante, un proceso isotérmico y uno último, un proceso adiabático. El proceso adiabático, la característica fundamental es que el sistema no va a absorber calor ni va a ceder calor al medio ambiente. ¿Ya? Entonces el calor va a ser cero. Y si yo lo reemplazo en la primera ley, tendríamos 0 igual a energía interna más el trabajo. La energía interna, que es positiva, pasaría al lado izquierdo con signo menos, y tendríamos pues que el trabajo sería igual a menos variación de energía interna. Y si yo quiero expresar la energía interna, le pasaría el signo menos al trabajo, ¿no? La variación de energía interna sería menos variación del trabajo. Muy bien. Y recordar que en los gráficos, cuando se habla de puntos, estamos hablando de estado. Cuando hablamos de líneas o de curvas, según el presente gráfico, estamos hablando de proceso. Y cuando unimos todas las líneas o curvas partiendo del punto 1, 2, 3, 4 y regreso al punto 1, estaríamos hablando de ciclo. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante para posteriormente entender pues qué cosa es un ciclo, qué cosa son procesos y qué cosa es estado. El ciclo de Carnot, por ejemplo, que se va a ver más tarde, más adelante, ¿no? El ciclo de Carnot es un ciclo que está compuesto por dos procesos isotérmicos y dos procesos adiabáticos. Entonces estos conceptos nos van a servir bastante, ¿no? para ir construyendo conocimiento respecto a lo que es estado, a lo que es proceso y a lo que es ciclo. En Carnot vamos a ver cuál es el rendimiento de una máquina térmica, por ejemplo. Y desde aquí ya anunciarles que el rendimiento de una máquina térmica nunca es el 100%. Siempre es menos. Por muy ideal o por muy especial o por muy perfecta, entre comillas, que sea, nunca alcanzará un rendimiento del 100%. ¿Por qué? Porque una máquina térmica que trabaja entre dos temperaturas, entre dos calores, no va a utilizar todo el calor proveniente de la zona de alta temperatura. No la va a utilizar toda. La parte que no la utiliza lo va a mandar a la zona de baja temperatura, que también se explicó ayer, ¿ya? O al condensado o al medio ambiente. Entonces el rendimiento va a estar en función del calor que es tomado de la fuente de temperatura caliente y del trabajo que está realizando. O sea, de esas dos variables, ¿no? Muy bien. Entonces, esto se ha visto, estamos revisando, esto nos va a servir para gestionar a los que están trabajando en el área de producción, ¿ya? Gestionar recursos, gestionar combustible, gestionar programas de mantenimiento de calderas, de turbinas, etc. Muy bien. Hasta ahí entonces este repaso ya está el afianzamiento del tema de termodinámica.